General de ACMER, a quien saludamos en esta mañana. San Pedro, ¿cómo le va? Mauro Meyer lo saluda en la radio de Uno. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Buen día, Mauro, buen día, Sebastián. Buen día a la audiencia. Bueno, San Pedro, cuéntenos cómo se está desarrollando precisamente esta medida de fuerza de parte de ACMER. Bien, en el plenario de secretarios generales que realizamos en el día de ayer, de manera urgente, frente a la situación epidemiológica que vive nuestra provincia, en donde se ha manifestado una profundización del número de contagios en los últimos días, reflejado en números que nos generan una enorme preocupación. El plenario de secretarios generales, frente a la resolución del gobierno de vuelta a la presencialidad de escuela, lo reunimos de urgencia ayer a las 5 de la tarde y luego de un buen rato de debate, como es característico en los plenarios de los congresos de nuestro sindicato, se tomó la resolución de manera unánime de ejecutar 2 días de huelga, de paro, el día de hoy y el día de mañana, y el día miércoles realizar trabajo desde la virtualidad, dándole cobertura gremial a todos los compañeros, que en donde se ha mantenido la presencialidad, porque el día sábado a la noche se hizo público y notorio que se volvió a la presencialidad en toda la provincia, a excepción de el Gran Paraná, le llamamos nosotros, es decir, a Paraná, más la Colonia Villanera, más San Benito, más Oro Verde. Y después, con el correr de la tarde, se fueron ampliando, debido a la situación dramática que viven los COEs locales en varias ciudades de nuestra provincia, se fue ampliando el sostener la presencialidad en varias ciudades importantes de nuestra provincia. Pero hay otras en donde la situación epidemiológica es tan grave como en las anteriores, en donde hoy se supone que debería haber habido presencialidad. En función de todo esto, la evaluación que se hizo en el marco del plenario, donde estuvieron presentes los 17 secretarios generales y los 11 compañeros de la conducción provincial que constituimos el plenario, se resolvió este plan de lucha para expresar nuestra disconformidad, nuestro malestar y el disgusto que tienen los compañeros docentes frente a este escenario, en donde, consecuente con lo que venimos planteando muy fuertemente desde nuestro sindicato, desde el momento que se inició el proceso pandémico en la Argentina y desde que el gobierno nacional estableció allá por el 16 de marzo del año pasado suspender la presencialidad, es que nosotros fijamos una posición muy clara y muy contundente, que es defender la vida de los trabajadores de la educación, de los gurises que concurren a la escuela, de las familias de los gurises y de la ciudadanía en general. Es que entendemos que era imprescindible en este marco de segunda ola con cepas virulentas que atacan fuertemente a la ciudadanía entrerriana, la necesidad de seguir cuidando la vida por sobre todas las cosas, entendiendo de que no es momento, no están dadas las condiciones sanitarias, epidemiológicas ni de bioseguridad para volver a la presencialidad. San Por Pedro, eso hemos tomado esta resolución y hemos convocado consecuentemente con esto al Congreso de nuestra entidad para el próximo miércoles 6, para seguir discutiendo y definiendo esta estrategia de manera colectiva, como acostumbramos a hacerlo en el ACMER. San Pedro, por supuesto que esto es todo muy dinámico y puede haber modificaciones y anuncios a mediano o a corto plazo, atento a la situación sanitaria, la ocupación de camas, la incidencia, la razón de casos, en esta segunda ola que no da tregua. Se habló de la posibilidad de adelantar las vacaciones de julio. ¿Qué piensa el sindicato al respecto? A ver, eso es parte de los debates. Nosotros entendemos de que es una opción, y es una opción que va en consecuencia con esto de disminuir la circulación de personas, porque asociado a la escuela claramente hay una gran circulación de personas, no solo de pibes y de compañeros trabajadores de la educación, sino de familiares que llevan a ocurrir a la escuela, de uso de transporte público en las escuelas, en las ciudades grandes. Entonces nosotros creemos que es una opción, que hay que evaluarlo, que hay que analizarla bien, cuál es el momento en donde debe hacerse el receso invernal,
pero nosotros manejamos como una opción y la tenemos como elemento de análisis claramente a esta alternativa, porque creemos que puede ser una forma de mejorar el escenario que nosotros entendemos que está en un nivel gravísimo. A ver, nosotros tenemos datos propios de nuestro Instituto de Investigación, venimos haciendo un seguimiento minucioso con datos propios, elaborado por un equipo de trabajo con toda la rigurosidad. ¿Y qué dice ese informe, Sanpedri? Sí. ¿Cuál es el dato más relevante del informe que tienen? A ver, mira, yo te doy algunos datos de lo que nosotros manejamos. El 14 de marzo, la incidencia en Entre Ríos era de 129. El 11 de abril era de 275. El 9 de mayo era 534. Y al 30 de mayo, es decir, a este fin de semana, era de 926. Esto marca un nivel de agudización y de profundización de la pandemia que es muy significativa. Nosotros tenemos datos propios respecto a la cantidad de burbujas que han debido ser aisladas, lo que nos genera una enorme preocupación, digamos, porque se cuentan por cientos en los departamentos de las burbujas que por casos sospechosos, por casos confirmados, por contactos estrechos, manifiestan la necesidad de ser aislada. Nosotros entendemos que estamos atravesando el público y notorio, los informes que se entregan día a día del Ministerio de Salud de la provincia, los datos oficiales. La semana pasada estábamos arriba de 1.300 casos por día en la provincia. Bajó en el informe de ayer porque naturalmente los fines de semana se reduce la cantidad de hisopados que se realizan, por lo tanto se produce una disminución en los casos informados, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Pero nosotros estamos enormemente preocupados en todos los departamentos, porque además tenemos un contacto de sindicato a sindicato con los compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado, de los compañeros de ATE, que están en la primera línea, los trabajadores de salud, que en una gran mayoría son afiliados de los compañeros de ATE, y la información que manejamos es que hay una situación dramática en todo y cada uno de los hospitales públicos de la provincia, de las grandes ciudades, que son los centros cabeceras donde se realizan y se tienen las condiciones para la internación en camas de unidades de terapias intensivas. Sanpedri, el sistema de salud está terriblemente tensionado. Por eso creemos que claramente la decisión del gobierno provincial de volver a la presencialidad era apresurada, irresponsable y que claramente no contribuía a el cuidado de la salud que debe ejercerse en estos momentos en donde la situación entendemos que es de altísima gravedad. Sanpedri, ¿han tenido noticias, han hecho un relevamiento del plan de vacunación en cuanto al personal de docente, de maestros, en fin, cómo marcha el plan de vacunación? Si ustedes han realizado precisamente un relevamiento en este sentido. A ver, nosotros, mira, esto viene desde febrero, cuando nuestra organización sindical nacional, la CETERA, acordó que los trabajadores de la educación iban a ser prioritarios en el proceso de vacunación. Sí. Ese proceso se había iniciado durante el mes de marzo, donde se vacunó a los trabajadores de educación de nivel inicial y a los trabajadores de la educación de la modalidad especial, y algunos trabajadores de la educación de nivel primario de las escuelas rurales. El número exacto, nosotros no tenemos de cuánto es el número de compañeros vacunados. La información pública habla alrededor de 5.000. Nosotros creemos que ese número es verosímil, digamos, por lo tanto entendemos que es posible que se hayan vacunado 5.000 de 40.000 compañeros trabajadores de educación. En un momento determinado, el gobierno provincial decidió dejar de vacunar como prioritario a los docentes
para destinarlo a la vacunación de los ciudadanos, incluidos los docentes, por franja etaria y por de mayor riesgo. Nosotros acordamos con eso oportunamente, entendíamos que era prioritario que se vacune a las personas de mayor riesgo, ahí se iban a ir incluyendo, según la franja etaria, se fueron incluyendo en la franja etaria los compañeros trabajadores de la educación que estaban entre 50 y 59 años primero, y luego entre 40 y 49 años después. Se han vacunado ahí un universo no muy grande, pero también se ha incluido trabajadores de la educación, un universo no muy grande de docentes, pero creemos que con la llegada, el flujo de vacunas que se ha producido en los últimos 10 días, y que hoy entendemos que hoy se completa con la llegada de alrededor de 2 millones de vacunas a la Argentina, de la vacuna AstraZeneca de Oxford, creemos que hay suficiente vacuna para acelerar el proceso de vacunación del colectivo docente. Por eso estamos exigiendo un cronograma concreto, certero, de vacunación de los trabajadores de la educación y del personal no docente que trabaja en las escuelas. Bueno. Es imposible imaginarse para nosotros la presencialidad en las escuelas hoy sin los compañeros trabajadores de la educación vacunados. Entonces estamos planteando la necesidad de que se explicite en forma clara y concreta cómo se piensa vacunar en los próximos días, en las próximas semanas, a los trabajadores de la educación. Originariamente, insisto, se había empezado con la modalidad inicial, con la educación inicial, con la modalidad especial y con los compañeros de primaria de las zonas rurales. Bueno. La idea original, allá por febrero o marzo, era continuar con la primaria, luego con la secundaria y finalmente con el superior. Aparentemente, esto tampoco lo tenemos confirmado, pero tenemos alguna información que circula de que se cambiaría ese criterio y se pasaría al criterio según la franja etaria, independientemente del nivel donde se trabaja, donde trabaja el compañero docente. Es decir, primero se va a vacunar a los mayores de 50, después a los mayores de 40, después a los mayores de 30 y después a los mayores de 20. Que nosotros también acordamos con ese criterio, porque entendemos que la gravedad del virus se manifiesta más agresivamente en los compañeros de mayor edad. Lo que pasa es que no tenemos certeza, nosotros necesitamos y reclamamos certeza y claridad y celeridad en el proceso de vacunación de los trabajadores de la educación, porque insistimos que al cumplimiento estricto del protocolo, a las condiciones de bioseguridad que debe garantizar el Estado de las escuelas, debemos complementarlo con un plan de vacunación que se efectúe de manera perentoria y que nos permita imaginar una segunda parte del año con mayores y mejores niveles de presencialidad cuidada, como se reclama desde las autoridades nacionales y provinciales. Sampedri, le agradecemos mucho el contacto. No, por favor, muchas gracias a vos por el espacio. Hasta luego, hasta luego. Buen día. Igualmente. Ustedes, el equipo de trabajo y la audiencia en general. Bueno, hasta luego. Gracias. Guillermo Sampedri, secretario general